muertos a los elementos del mundo. Los elementos del mundo son para Pablo, en su carta a los Colosenses, potencias cósmicas que pretenden aparecer como divinas, simulan ante los hombres una aparente trascendencia sobre lo creado para hacerse adorar por ellos. Pero Cristo los ha despojado de su poder y los ha puesto públicamente en la picota y los ha incorporado a su cortejo triunfal. Con ello, han perdido también para los cristianos su fascinación de apariencia divina. Estos están crucificados con Cristo para el mundo y el mundo para ellos, como nos dice en su carta en los Gálatas. Ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nos dice en la carta a los Romanos. Estos elementos del mundo, y a merced de lo cual quedan, cuando no quieren reconocer su superación a cargo de Cristo. Todos los elementos, sin excepción, son mundanos, aun cuando se dan aires de misteriosa superioridad sobre la esfera de lo cotidiano. Su rasgo identificativo es que para acercarse a ellos se precisa una especie de iniciación con la que se verifica algo así como una experiencia de su supramundanidad. Hay que ser iniciado en su esfera y entonces se convierte en algo fascinante. Pablo describe de forma muy concreta esta iniciación, a la que en otro lugar llama sabiduría carnal, en su segunda carta a los Corintios. Cuando habla de la sumisión resultante de lo que al entrar en la secta o el club secreto consiguió ver, y debido a lo cual está vanamente hinchado por su mente carnal, nos dice en su carta a los Colosenses. Las formas de esta fascinación cambian, pero en el fondo solo exteriormente, pues los elementos del mundo siempre son los mismos, solo cambian de disfraces. En otro tiempo, los primitivos veían en toda la naturaleza fuerzas ocultas con las que había que congraciarse mediante ritos mágicos. Las culturas superiores podían estar construidas totalmente sobre el culto a los antepasados y el misterioso poder y presencia de estos ancestros. Después fueron de actualidad fantasmas y duendes de todas clases, que podían ser conjurados y manipulados por brujos y brujas con fines perversos. Después, las almas de los muertos se transformaron en las ánimas del purgatorio cristianas, con las que se mantenían numerosas formas de trato supersticioso, de tú a tú, y todos estos contactos con el más allá siempre iban de la mano de cultos diabólicos propiamente dichos. Conocer las profundidades de Satán ya resultaba seductor en Tiátira, como nos indica en el Apocalipsis, y lo ha seguido siendo hasta hoy a través de todas las variaciones históricas. Aunque el culto a Satán rara vez exhibe más fantasía que una dosis de aburrida impudicia. Qué modernos son, sin embargo, todos estos antiquísimos intentos de ampliar el horizonte de conciencia en zonas de lo supraconsciente y lo subconsciente, donde ya no se encuentran arquetipos más o menos vivos ni principios filosóficos o antroposóficos, sino a uno mismo, o bien de forma espiritista, voces y materializaciones de un determinado más allá del que la mayoría de las veces se experimenta también, para irrisión del temor al juicio de los cristianos, lo agradable que resulta vivir en el paraíso de la luz más allá de este mundo terreno. Los materialistas se dedican hoy a esta investigación de los elementos del mundo con fines científicos y tal vez políticos. Cabe prepararse para un sincretismo de todos estos intentos de trascendencia en un futuro próximo, que se contraponga de forma poderosa como una nueva era de humanismo total a la menguada fe cristiana. Los intentos más antiguos de evasión del hombre, que se remontan al animismo, se presentan sin cesar con nuevos atuendos y ni siquiera rehúyen incrementar su actualidad, apelando al hecho de su edad legendaria, cuya sabiduría se ha transmitido siempre como un saber secreto. Los cristianos que se aburren en la iglesia, donde no hay nada que ver,
se marchan hoy en masa a los cultos de los elementos del mundo. Esto significa, de modo memorable, un retroceso de la libertad de los hijos de Dios a la servidumbre de la ley precristiana, de la corporalidad sólida de Cristo y su Iglesia a un reino de sombras. Nos dice en la carta a los Colosenses, eso era sombra de lo que tenía que venir, la realidad es Cristo. Ante todo, el místico iniciado en todas estas esferas y potencias queda atrapado irremisiblemente dentro del cosmos, del que, sin embargo, intenta evadirse con todas sus fuerzas. La libertad buscada solo toca en suerte a aquel que ha muerto a las potencias del mundo. Habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él.